Señor, esta mañana te pedimos que por favor quites la ceguera de nuestros ojos. Ciertamente somos ciegos y sordos y mudos, Señor, pero queremos pedirte que quites la ceguera, oh Dios de los cielos, para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor, para que podamos ver lo que tú quieres que veamos, Señor. No nuestros propios conceptos, Padre, no nuestras propias ideas, Señor, sino lo que viene de ti, tus propósitos divinos, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, en el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Dios les bendiga esta mañana, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Queremos esta mañana agradecer al Señor por la oportunidad que el Señor nos diera de haber ido al seminario a Guatemala. Fue muy precioso. ¿Cuántos de ustedes lo vieron? Están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Preciosísimo, tanto en la mañana como en la noche. El Señor nos habló y estuvo allí presente. Tuvimos la oportunidad de poder ver a nuestros hijos y nietos. Estuvieron muy alegres. Y también la oportunidad de ver hermanos, pastores y ovejas que teníamos tiempo de no verles. Fue de un gran gozo para nosotros. Y ayer mismo pues nos venimos y gracias a Dios ya estamos acá de nuevo con ustedes, tratando de cumplirles y de ser fieles al Señor y de ser fieles a ustedes. No les pedimos permiso, ¿verdad? Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude y entremos a lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Hay un tema sumamente importante, que está en el libro que es sumamente importante, que es el libro de Génesis. Y es el tema, óiganlo bien ustedes, es el tema inmediato después de la caída y restauración del hombre. En el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis se menciona la creación de Dios, la creación del universo, la creación de todo el mundo. Génesis 1 y 2. Luego en el capítulo 3, después de haber creado Dios al hombre a su imagen y semejanza, en el capítulo 3 nosotros vemos la caída del hombre. Cómo fue la tentación, cómo llegó la serpiente, tentó a Eva, Eva cayó, y por la misma razón en la Biblia se nos menciona que también Adán, por causa de esta situación, también decidió entregarse a esa vida por su amada esposa. Pero después de eso, pero Dios no los deja caídos. Según la Biblia, Dios no los deja caídos, sino que Dios viene y los busca de nuevo. Lo han leído, ¿verdad? ¿Lo han leído? ¿Cuántos no han leído eso nunca en su vida? A ver, ¿cuántos nunca lo han leído? Bueno, hay un hermano que es nuevo y no lo ha leído. Te recomiendo que lo leas. Génesis capítulo Oshiv. Estoy hablando en su idioma, hermano. Génesis capítulo 3, ¿oíste? Entonces, pero Dios no los dejó caídos. Dios mismo los cubrió. Y para cubrirlos, Dios tuvo que haberles hecho vestiduras de pieles. Óiganlo bien. Y para que Él los cubriera con pieles, ¿qué fue necesario que hubiera? Que hubiera muerte, ¿ya? Que hubiera muerte, que hubiera sacrificio. Y con esa muerte, con ese sacrificio, ese animalito tuvo que haber dado su vida para que ellos pudieran ser cubiertos. ¿Y de qué nos habla eso? Nos habla del sacrificio de Cristo. Amén, hermanos, ¿están aquí?
Sí, están aquí, qué bueno. Pero luego, inmediatamente después de eso, viene el tema que es más importante para Dios. ¿Cuál es el tema más importante para Dios después de la salvación? Veámoslo, que es la adoración. Y el título de esta predicación de hoy es la adoración que Dios acepta. Y leamos Génesis capítulo 4. Voy a pedir a los hermanos que me lo pongan también aquí en las pantallas, por aquellos hermanos que no trajeron su Biblia y por aquellos que no tienen la facilidad de estar buscando, porque a veces eso sucede, que no tenemos la facilidad, no sabemos ni dónde está el libro de Génesis. Imagínense, ¿cuántos de ustedes saben dónde está el libro de Génesis? Sí, yo también sé, en la Biblia. ¿Sí o no? Ahí en la Biblia. Entonces, después de la pasta, después de la primera pasta, ahí está el libro de Génesis. Entonces leamos Génesis capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Permítame un ratito. ¿Ya lo tiene? Ahí estamos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Oiga bien, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué era Abel? ¿Y qué era Caín? Labrador de la tierra. Oiga bien, los primeros dos oficios. Y vea cuál es el primer oficio que se menciona. ¿Ya vio cuál fue el primer oficio que se mencionó ahí? ¿Cuál fue? Pastor de ovejas. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo? ¿Quién? Muy bien. ¿De dónde? De la tierra. Oiga bien, ahí a la Biblia nos va dando una luz. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Oiga, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Dice lo mismo de Caín? ¿Ah? No, no dice lo mismo. Entonces, oiga, sigamos leyendo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí quedémonos. Son los versículos que me interesan para la meditación de hoy. Óigalo bien. Desde el principio, Dios nos está mostrando, desde el principio, Dios nos está mostrando que hay dos caminos que el hombre ha escogido para acercarse a Dios. ¿Cuántos caminos? Muy bien. Uno de ellos es el camino humano.
el otro es el camino divino. Uno es el camino de la carne y otro es el camino del Espíritu. Usted en la Biblia podrán ver, hermanos, que siempre hay dos. Se menciona. Habla la Biblia más adelante de que la humanidad estaba dividida en dos. Uno eran los hijos de Dios y los otros eran, ¿quiénes? Están aquí conmigo, ¿verdad? Y otros eran los hijos de los hombres. Óigalo bien. También la Biblia habla de dos caminos en el Evangelio de San Mateo. Habla de dos caminos. Habla de dos cimientos. El cimiento que era de arena y el cimiento que era de la roca. También habla de dos edificadores. El edificador sensato y sabio y el edificador insensato. También habla de dos grupos de vírgenes, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Siempre, usted en la Biblia podrá verlo siempre, que los dos caminos van así, hermanos. Pero uno es el camino del Señor y el otro es otro camino. ¿Me están entendiendo? Y entonces aquí también lo vemos. Vemos que hay dos adoraciones. Hay dos individuos, hay dos adoraciones, hay dos ofrendas. Aquí puede verlo usted en la palabra del Señor. Muy bien. Uno de esos caminos es el camino que el Señor ha establecido. Óigalo bien, por favor. Y el otro es el camino que el hombre ha inventado, creyendo que con esto él puede agradar a Dios. Por medio de Caín y Abel, Dios nos muestra las dos clases de adoraciones que hay en el pueblo del Señor hoy en día. ¿Qué nos muestra? Muy bien. Ahora bien, veamos las cosas que ellos tienen en común. Primero, ambos eran adoradores, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está haciendo Abel? Adorando. ¿Qué es lo que está haciendo Caín? Adorando. Los dos están adorando. Los dos tienen un deseo en su corazón de adorar a Dios. ¿Hay algo malo en adorar a Dios? ¿No es cierto que Él está buscando adoradores? Sí, entonces no hay nada de malo. Estos dos, oiga bien, estos dos están adorando a Dios. Son adoradores. Óigalo bien, qué bonito. Vamos bien ahí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ambos trajeron lo mejor. Nadie puede decir, es que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no trajo lo mejor. El Señor aceptó la ofrenda de Abel porque Abel trajo de lo mejor. No, la Biblia dice que Caín trajo de lo mejor. ¿De dónde? De lo mejor de la tierra. Y Abel trajo de lo mejor. ¿De dónde? De las ovejas, de sus rebaños. Óigalo bien, estamos bien, ¿verdad? Ahora bien, algunos han dicho, hermano, lo que pasa es que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque Caín no era sincero. Hermanos, ambos eran sinceros. Caín era tan sincero, pero tan sincero, que cuando Dios no aceptó su ofrenda, ¿qué pasó con él? Se amargó. ¿Por qué? Él dice, bueno, yo le estoy dando con todo mi corazón la ofrenda y él no me la acepta. Óigalo bien. No era por falta de sinceridad. Tanto el uno como el otro eran sinceros, por eso trajeron lo mejor de la tierra, por eso trajeron lo que más les costaba. Cuando uno trae lo mejor es lo que a uno más le cuesta, ¿sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, entonces, sigamos viendo. ¿Cuál era el propósito de ellos? ¿Cuál era el propósito de ambos?
Amén. ¿Quién dijo agradar a Dios? El propósito de ambos era agradar a Dios. Vea bien, vea bien. Algunos dicen, lo que pasa es que Caín no lo hizo por agradar a Dios. ¿Quién me va a discutir a mí? Si ahí en la Biblia está. Oiga, querían agradar a Dios. Y dice que trajeron una ofrenda a Jehová. Oiga. Entonces, hermanos, no basta con deseo, solo con tener deseo de adorar. No basta solo con traer lo mejor. No basta solo con ser sinceros. No basta solo por tener el deseo de agradar a Dios. Y no basta que usted traiga la ofrenda. Óigalo bien, hermano. Ahora, ¿por qué Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda? ¿Por qué, hermanos? Pero no miró con agrado a la ofrenda de Caín, a Caín y a la ofrenda de él. ¿Por qué Dios no lo vio con agrado, hermanos? ¿Acaso tenían algún libro? ¿Acaso tenían alguna instrucción escrita para decir Jehová quiere esto y Jehová no quiere esto? No. Ellos no tenían ninguna instrucción. Sin embargo, nosotros hoy sí tenemos la instrucción de la palabra del Señor. Entonces, Caín no tenía tanta responsabilidad como la que tenemos nosotros, los creyentes del siglo XXI. Somos más responsables nosotros en traerle la adoración a Dios. ¿Cuál es el título de esta predicación? La adoración que Dios acepta. Algunas personas dicen, no, hermano, no importa, lo que Dios lo que quiere es sinceridad de corazón. No es eso. No, hermano, lo que Dios quiere es que venga y que le demos lo mejor. Tampoco es eso. Porque ahí lo vemos en la Biblia. Entonces, ¿por qué Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya? Ya dije que ambos querían agradar a Dios. Sin embargo, Caín no logró agradar a Dios. Caín no lo logró agradar, ¿o sí? No, Caín no logró agradar a Dios. Ahora, ¿pero por qué Abel sí logró agradar a Dios? ¿Por qué? Caín no logró agradar a Dios, Abel sí logró agradar a Dios. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? ¿Qué es necesario para agradar a Dios según la Biblia? La fe. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También la Biblia dice en Hebreos 11 que Abel agradó a Dios por la fe. Dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín y agradó a Dios. Abel agradó a Dios porque Abel no lo ofreció solo porque su corazón se lo dictaba, sino porque él tenía fe. Óigalo bien, él tenía fe. Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué es necesario, hermanos, para que tengamos fe? ¿Cómo nace la fe? ¿Por qué viene la fe? ¿Por qué viene la fe? La Biblia lo dice, y la fe, Romanos 10:17 lo dice, que por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Pero no estamos hablando solamente de oír la palabra de Dios. Cuando dice la palabra de Dios no está diciendo por oír la Biblia, no, sino por oír la palabra de Dios. Y esta mañana usted está oyendo ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, Caín suponía, óigalo bien, Caín suponía que con esto él agradaría a Jehová. Abel sabía que era lo que agradaba a Dios. Una cosa es suponer y otra cosa es saber. ¿Ya? Yo supongo que todos ustedes vienen en ayuno. Yo supongo.
Pero que yo sepa, yo no lo sé, no estoy seguro. ¿Me entiende? Yo supongo que todos ustedes tienen dinero, pero que yo sepa. Bueno, sigamos. ¿Están aquí conmigo? ¿Está su corazón aquí? Bueno, Abel sabía que era lo que agradaba a Dios. Hoy en día, muchos solo suponen. Hoy en día muchos solo piensan que es lo que a Dios le agrada, pero no saben en realidad qué es lo que Dios pide y qué es lo que a Él le agrada. Yo le invito a que no solo suponga, asegúrese. ¿Estamos entendidos? Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo yo saber qué le agrada al Señor y qué no le agrada? ¿Cómo? Porque esa es la pregunta de muchos. Pero y entonces, ¿y cómo podemos saber qué es lo que le agrada a Dios si no le agrada? Si Dios no está ahí, no lo podemos ver. ¿Cómo supongo? O mejor, no. ¿Cómo estoy yo seguro de qué le agrada y qué no le agrada al Señor? ¿Cómo sabe usted qué color de camisas me gustan a mí? ¿Cómo sabe usted qué color de camisas me gustan a mí? ¿Qué color de trajes me gustan a mí? ¿Qué color de zapatos me gustan a mí? ¿Qué sabor de comida? ¿Qué clase de comida me gusta a mí? ¿Cuántos de ustedes saben todo eso de mí? ¿Cuántos de ustedes lo saben? A ver, ¿cuántos? Hay unos 2 o 3 que están levantando la mano. Pero ¿quién sabe más? Ella sabe hasta la talla de camisa que yo uso. ¿Sí o no? La talla de zapato que yo uso. Ella lo sabe. ¿Qué se necesita para saber qué le gusta a una persona y qué no le gusta? Cuando usted le va a hacer un regalo a alguien, ¿qué será lo que le gusta a él? ¿Qué tiene que hacer usted para saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada? ¿Qué tiene que hacer? Acercarse a Él y pasar tiempo con Él, exactamente. Entonces, si Caín no sabía qué le agradaba a Dios y Abel sí sabía qué le agradaba a Dios, ¿cuál era la diferencia entre ambos? Abel tenía una relación íntima con Dios. Ahí está la diferencia, hermanos. Algunos dicen, ¿cómo puedo yo saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? ¿Cómo puedo yo saberlo si Él no me lo está diciendo? Hermano, Él te lo puede decir por medio de su Espíritu Santo. Óyelo, Él puede decirte qué le agrada y qué no le agrada. Lo dice a nuestro corazón, sí se lo dice. Solo sabremos, escríbalo si quiere, solo sabremos qué es lo que le agrada a Él si pasamos tiempo con Él inquiriendo en su presencia. Abel sabía lo que le agradaba a Dios, porque Abel, ¿qué? Abel lo había, ¿qué? Abel lo había oído. Esto me agrada a mí, Abel. Y por eso cuando él quiso darle la ofrenda, Abel dijo, ya sé con qué lo voy a agradar a él. Solo una pregunta, entre paréntesis. No tiene que ver con el mensaje, pero hay que preguntar. ¿Conoce bien a su pareja? ¿Conoce bien a su pareja? ¿Conoce qué bromas le gustan y qué bromas no le gustan?
¿Sí? ¿Lo conoce? Es paréntesis. No tiene nada que ver con el mensaje. ¿Amén? Entonces Abel sí sabía lo que a Dios le agradaba. Abel lo había oído. Abel tuvo fe para ofrecer los sacrificios, porque la fe viene por el oír. Abel conocía a Dios. Abel conocía a Jehová. Ahora veamos algo más. Dice que dice que Caín trajo a Dios algo que era de esta tierra. Dice que él trajo para adorar a Dios, trajo lo mejor de la tierra. Y cuando la Biblia está hablando de la tierra, ¿de qué está hablando? Está hablando del hombre. Caín trajo algo que era de esta tierra. Dice que era fruto de la tierra. Era el producto de la tierra. Escuche bien, hermano, y por favor aprenda. Era el producto de la tierra. Es decir, lo que la tierra produce. Trajo algo de la tierra que había producido la sabiduría de la tierra. Santiago dice que lo terrenal, ¿qué es? Amén. Lo terrenal es animal y diabólico. Santiago 3:15 lo dice. Era algo que había sido cultivado por la tierra, por los medios de la tierra. Óigalo bien, hermano. No sé si ya el Espíritu de Dios le está mostrando el camino por donde vamos. Ya le está mostrando. Por eso vea la diferencia entre una adoración y otra adoración. Fueron dadas con sinceridad, fueron dadas con todo el corazón, trajeron lo mejor. Pero el problema es ¿de dónde viene? Mientras más cosas de la tierra tenga nuestra adoración, menos aceptable será. ¿Me está oyendo? ¿Me está entendiendo? Repito, mientras más cosas de esta tierra tenga, menos aceptable será nuestra adoración. Caín era un esclavo de la tierra. Su mente estaba en la tierra. Sus ojos estaban en la tierra. Y su corazón estaba en la tierra. Cuando él ofrecía algo a Dios, ofrecía algo de esta tierra. Alguien tal vez dirá, hermano, pero Abel ofreció también algo de esta tierra, porque ofreció un cordero. El cordero es tipo de algo celestial. Oiga, tenemos que venir a Dios ofreciéndole algo celestial. En este tiempo se criaban ovejas, porque dice que él era pastor de ovejas. En este tiempo, el propósito primordial de la crianza de las ovejas no era para comida. Óigalo bien. No era para comida, sino que era para dos cosas. ¿Cuáles? Para ofrecer sacrificios y para
cubrirse. No era para comerlas. Entonces Abel estaba ofreciendo algo que él sabía que a Dios le agradaba. Tenemos que venir a Dios ofreciéndole algo celestial, no algo terrenal. ¿Están conmigo? Muy bien. Veamos qué dice Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Perdón. 13:15. ¿Ya lo tienen? ¿Ya están las pantallas? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Quién Él? Jesucristo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. En Hebreos 13:15 nos dice lo que debemos ofrecerle ahora al Señor. Él no está esperando que usted le traiga sacrificios de esa índole como la que trajo Abel, un animalito. No, Dios no está esperando que usted traiga un animalito, porque aquí ni tenemos lugar para matarlo. Dios hoy ya no está pidiendo eso. Hoy no está pidiendo, por lo menos en esta dispensación, Dios no está pidiendo eso. Entonces, ¿qué sacrificio está pidiendo Él? ¿Están aquí conmigo? ¿Qué sacrificio está pidiendo Él? Aquí lo dice Hebreos 13:15. ¿Qué está pidiendo Él? Fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de la alabanza. Gracias, hermanos, gracias por participar. Está hablando de la alabanza. Y cuando estamos hablando de alabanza, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los cantos, estamos hablando de la música. Algunos hermanos dicen, no, ahora podemos ofrecerle cualquier cosa. Usted le puede ofrecer rap, le puede ofrecer rock, le puede ofrecer heavy metal. Lo importante es que su corazón sea sincero. Ya lo vimos aquí, que eso no es lo importante. La música con la cual nos acercamos al Señor debe de ser música celestial, música que refleje el cielo. El Cordero hablaba de lo celestial, de Cristo mismo. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:5? Vamos a Primera de Pedro 2:5. Por favor, búsquenlo y por favor pónganmelo aquí. Primera de Pedro 2:5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cuál era la tarea principal de un sacerdote? Ofrecer sacrificios. Era la tarea principal de un sacerdote, ofrecer sacrificios. Y dice, ustedes como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, óigalo bien, oiga bien, póngale atención a la palabra, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay una palabra clave ahí que quiero enfatizarla. ¿Cuál es la palabra clave? Aceptables. Aceptables es la palabra clave ahí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Amén.
Exactamente, así me gusta predicar a mí. Cuando la gente se le adelanta a uno, así me gusta a mí predicar, porque estamos en el mismo sentir, en el mismo hilo. Si dice sacrificios aceptables, ¿qué significa eso? Que hay sacrificios que no son aceptables. Hoy en día, en la iglesia, en el pueblo del Señor, hay sacrificios aceptables y sacrificios no aceptables. Eso es lo que el Señor nos está diciendo ahí. Si no, San Pedro no hubiera dicho, o Pedro no hubiera dicho sacrificios aceptables. Y que conste que Pedro no le está escribiendo a inconversos. Pedro le está escribiendo a creyentes en Cristo Jesús, a los creyentes del Nuevo Testamento. Sacrificios espirituales que el Señor acepte. Pero hay un gran problema. Lo hemos oído. Que aquello que el Señor no acepta, ¿qué? Amén, hay alguien más que sí lo acepta. Lo que el Señor no acepta, alguien más está diciendo, pues si no, démelo a mí. Yo sí lo acepto. Todo, él está ansioso de alabanza, él está ansioso de adoración. Y por eso él le dijo, ¿no se lo dijo a Cristo? ¿Qué le dijo a Cristo en la tentación allá en el desierto cuando él estaba ayunando? A ver, muchachos, ¿qué le dijo? Hablando de este tema, ¿qué le dijo? Todo esto te daré. Le mostró todos los reinos de este mundo. Todo esto te daré. ¿Si qué? Si postrado me adoras. Él está ansioso de adoración. Entonces aquellos sacrificios que el Señor no acepta, como no aceptó el de Caín, entonces hay otro ser que dice, pues si él no lo acepta, tráiganmelo a mí. Yo acepto todo lo que él no quiere, lo que no sirve allá, mándenmelo para acá. ¿Entienden? Por lo que vemos en la historia sagrada, nos damos cuenta que de acuerdo a cómo es nuestra adoración, así es nuestro final. Y de hecho, nuestro destino eterno. Porque una cosa nos lleva a otra. La música o la adoración o la alabanza, que se canta en la iglesia hoy, debe de ser la música que se canta en el cielo, si es que queremos que el Señor la acepte. Y alguien dirá, ¿y cómo es la música que se canta en el cielo? ¿Cómo es la música que se canta en el cielo? ¿Cómo? Eso es lo que ellos creen que a uno lo atrapa. Uno que enseña esto, uno que predica. A ver, dígame, ¿cómo era la música en el cielo? ¿Cómo era? Usted ha estado en el cielo para que la mire, para que la diga. ¿Qué les puedo decir yo a ellos que me quieran discutir eso? ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo era la música en el cielo? Pero no sabemos cómo eran. Pero ¿cómo era la música en el cielo? Porque eso es lo que... Aquí, ya me lo atrapé aquí. A ver, que diga cómo era la música en el cielo. Lo que menos tiene la música en el cielo es ritmo. Lo que menos tiene es bachata. Lo que menos tiene es salsa. Lo que menos tiene es cumbia. Lo que menos tiene es rock. Lo que menos tiene son rancheras. ¿Cómo era la música celestial? ¿Cómo dice la Biblia que era?
dice que era como el sonido de muchas aguas. Como el sonido de muchas aguas. ¿Están conmigo? Entonces la música que se canta en la iglesia debe de ser la música que refleje el cielo. Y este asunto, hermano, usted que me está viendo, tal vez de nuevo, nunca nos había visto, no es cuestión de gustos personales o de cultura de un pueblo. No es que como él ya es un hombre grande, entonces ya a él no le gusta esa música moderna. No es cuestión de gustos del pastor. No es cuestión de gustos del pastor. Sí es cuestión del gusto del pastor, pero del pastor celestial. ¿Hay diferencia entre la música del pueblo de Dios y la música de este mundo? Mejor dicho, ¿no es cierto que debería de haber diferencia? Esa es la pregunta más correcta. ¿No es cierto que debería de haber diferencia entre la música del mundo y la música de la iglesia? Debería de haber, pero no hay. Vea la diferencia. Salmo 137. Estamos hablando de la adoración que Dios acepta. Salmo 137. Búscalo. Perdóneme. Dice, vea la diferencia. Vea la diferencia. La música que Israel cantaba era diferente a la música de todas las demás naciones. Dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿De qué está hablando aquí el escritor? ¿Aló? No oigo. Exacto, gracias. Está hablando de la cautividad del pueblo de Israel que pasó 70 años. ¿En dónde? En Babilonia. Ahí dice. ¿Y Babilonia es tipo de qué? Exactamente, Babilonia es tipo del mundo. Lo tenemos que ver de esa manera. Babilonia es un tipo del mundo. Por eso Dios dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, de Babilonia. Babilonia la grande, la madre de las la madre de las rameras. Babilonia podría ser el mundo. Y muchas veces la iglesia moderna, que ha dejado de ser la iglesia. Sigamos leyendo. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Acordándonos de qué? Sión. ¿Y qué es Sión en la Biblia? ¿Qué es Sión? Ya lo vamos a ver más adelantito. Acordándonos de Sión. Y dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cánticos de dónde? De Sión. Ahora, ¿por qué los babilonios están pidiendo que les canten cantos de Sión? ¿Por qué? Exactamente, porque eran diferentes. A ver, muchachos, ¿por qué han colgado sus instrumentos? ¿Por qué han colgado las arpas? ¿Por qué han colgado las trompetas? ¿Por qué no nos cantan cánticos? ¿Algo han de haber sentido ellos? ¿Sí o no?
¿Por qué no nos cantan esos cánticos que cuando ustedes los cantan, algo sucede en nuestro ser, algo sucede en nuestro corazón? Cántenos. Pero si ellos tenían su música, ¿acaso no ahí estaba la zampoña? ¿Acaso no ahí estaban las flautas, el tamboril y todo eso? ¿Acaso no lo tenían ellos también? Pero ellos dicen, no, es que cuando ustedes cantan esos cánticos de Sión, algo pasa. ¿Cuántos se identifican con eso? Es un milagro. Escúchalo bien, es un milagro que amemos los cánticos de Sión. Es un milagro. Ahora, pero ¿qué es Sión en la Biblia? Vamos a Hebreos. Hebreos me ayuda mucho en esta predicación. Hebreos 12. (22) Comenzando desde el versículo 18, comencemos desde el versículo 18 para que podamos entender. Desde el versículo 18 para que podamos entender a qué se está refiriendo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, que si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Oiga, ¿qué es Sión? A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Oiga lo que es Sión. ¿Ya vio qué es Sión? A Jerusalén la celestial. Oiga lo que es Sión: a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, oiga, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué se tiene que mencionar a Abel? ¿Quién mató a Abel? El que ofrecía una alabanza extraña, el que ofrecía una adoración rara, el que ofrecía una adoración cargada de las cosas de esta tierra. Ya lo dije y lo repito: mientras más cosas de esta tierra tenga nuestra adoración, menos será aceptable. Creo que más claro no se puede. La música de Sión que pedían los babilonios que los israelitas cantaran es aquella música que trae lo celestial. Es aquella música que trae orden, tranquilidad, arrepentimiento. Yo no sé si solo a mí me pasa, pero yo creo que también a usted le pasa. Cuando uno oye la música de Sión, o sea, la música celestial, ¿no es cierto que hay un redarguir en el alma de pecados que hemos cometido? ¿A cuánto les pasa eso? Claro, porque esa música no es la música que mueve el cuerpo, es la música que conmueve el alma. Y por eso es de que no les gusta a muchos.
Y por eso mejor ponen la otra, que mueve el cuerpo y el esqueleto en vez de mover las fibras del alma. Si en un servicio, si en un culto no hay redarguir de corazones, el Señor no está. Si en el servicio en cierto momento no sientes el redarguir del Espíritu Santo, porque el Señor no está. Porque antes de darte gozo, antes de darte alegría, Él te pone el espíritu de arrepentimiento. ¿Y cómo tenemos, qué tenemos que hacer para arrepentirnos? Usted no puede arrepentirse en cualquier momento. Pequemos y mañana nos arrepentimos. No, Señor. Usted no puede arrepentirse en el momento que usted quiera. El arrepentimiento solamente viene cuando la tristeza de Dios inunda nuestro corazón. No me malentienda, no estoy diciendo que esta música es para traer tristeza. No. Hoy cantábamos alegres. El gozo del Señor mi fortaleza es. Si tienes ese gozo, puedes tú. Y si tienes ese gozo, puedes tú. Y si tienes ese gozo, puedes tú. ¿Hay libertad para qué? ¿Y para qué? Pero antes de que entre la alegría, tiene que haber un redarguir del Espíritu para ponernos a cuenta. Porque la tristeza, según Dios, la tristeza que produce el Espíritu de Dios, no es para matarnos, sino la tristeza que produce el Espíritu de Dios es para darnos vida después. Pero primero tenemos que arrepentirnos y orar en su presencia por todo lo que hayamos hecho mal, y luego de eso el Señor vendrá con su gozo. Por eso David decía en el Salmo 32, ¿qué decía? Bienaventurado el varón a quien tú has perdonado. ¿Cuántos son bienaventurados? Porque el Señor los ha perdonado. ¿Me están entendiendo? Perdónenme si me voy a extender en este mensaje. Dije entonces que la música celestial o la música de Sión es aquella música que trae lo celestial, trae orden, tranquilidad. Oiga, trae orden. Tiene que haber orden. Tiene que ser tranquila, tiene que traer tranquilidad, arrepentimiento, piedad, hermanos. La música celestial es aquella que es hecha, escúchelo por favor, es aquella música que es hecha con la sabiduría celestial. Y ya que estamos cerca de Hebreos, veamos Santiago capítulo 3. Es hecha con música celestial. Santiago 3, 17 dice: porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero hablando de la música terrenal, de la sabiduría que es hecha con la sabiduría terrenal, dice, hablando de la sabiduría terrenal, dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Están aquí conmigo? Cada una de esas tiene sus significados. Cada palabra no la voy a tocar porque si no voy a tardarme más tiempo. Para los que no saben, hay más cosas que voy a obviar hoy. No las voy a tocar. Pero sí déjeme decirle que cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo un ser
tripartito. Tripartito quiere decir de tres partes. ¿Cuáles son las tres partes? Si lo miramos desde el punto de vista de Dios, porque la Biblia lo dice en Tesalonicenses, si lo miramos desde el punto de vista de Dios, dice espíritu, alma y cuerpo. Pero si lo miramos desde el punto de vista del hombre, es cuerpo, alma y espíritu. Y en Tesalonicenses está desde el punto de vista de Dios: todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean santificados. Escuche bien esto. Esto lo sabemos, pero hay algunos que no lo saben. Y a los que ya lo saben, les ruego paciencia, porque hay hermanos nuevos que no lo saben. Pero el hombre fue hecho así: espíritu, alma y cuerpo. Como el tema no es dar una explicación de cada una de estas cosas, pero sí tengo que explicar algunas partes. También la música es tripartita, ¿sí o no? ¿Y cuáles son las partes de la música, muchachos de la orquesta? ¿Cuáles son? En el orden divino, ¿cuál sería? Melodía, armonía y ritmo. Y si ponemos aquí espíritu y aquí ponemos melodía, van las dos. Luego tenemos alma y aquí tenemos armonía. Y luego aquí tenemos cuerpo, entonces aquí tenemos ritmo. Lo que se relaciona con mi espíritu es parte de la música, que lo que se relaciona con mi espíritu, ¿cuál es? La melodía. Y lo que se relaciona con mi alma, ¿qué es? La armonía. Y lo que se relaciona con mi cuerpo, ¿qué es? El ritmo. La melodía ministra al espíritu, la armonía ministra al alma y el ritmo ministra al cuerpo. La melodía es sumamente importante, la armonía también y el ritmo también. El ritmo es necesario para mantenernos cantando unidos. El ritmo es importante para mantenernos sincronizados. Porque ¿qué pasaría? Y lo hemos visto en algunas ocasiones, en alguna iglesia y también aquí. Algunos cantan: el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Ese es el ritmo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero hay otros que no llevan el ritmo y cuando usted aplaude, otros levantan la mano. ¿Entiende? Perdónenme, pero se oye horrible. ¿Qué pasaría si los címbalos no llevaran el ritmo? ¿Qué pasaría si la pandereta no llevara el ritmo? ¿Qué pasaría si los músicos no llevaran el ritmo? En los violines o en los chelos o en el piano y el órgano. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería? Un caos. ¿Y qué pasaría si el canto que estamos cantando está en fa y ellos están tocando en sol? Y así pasa a veces, ¿verdad? Y como dijo alguien, yo canto en la, hermano. Ah, ¿de veras? Sí, en la que caiga. Hermanos, sí necesitamos ritmo. Pero el ritmo, óigalo bien, por favor, no me vaya a malentender. El ritmo es como la sal. Sin ritmo no se le siente sabor. Oiga, es como la sal. Pero ¿qué pasa si a una comida
le echa demasiada sal. ¿Se la come? Otra cosa. Sí necesitamos las tres. Si no tiene melodía, no va a funcionar. Si no tiene armonía, no va a funcionar. Y si no tiene ritmo, tampoco va a funcionar. Pero lo que ha hecho la iglesia hoy en día es ponerle tanto ritmo. Y si no le ponen mucho ritmo, le ponen mucha armonía. Y entonces suceden dos cosas con la música que la iglesia está ofreciendo hoy en día. Tiene tanta armonía. ¿Y a qué parte de nuestro ser ministra la armonía? El alma. Y entonces es una música de sentimientos. Y algunos resultan cantando ese canto porque ese canto me recuerda a mi abuelita. Es que así cantaba ella. Solo la armonía toca tus sentimientos. La música que enfatiza el ritmo va dirigida al cuerpo. La música que enfatiza el ritmo. La música que enfatiza la armonía va dirigida ¿a qué? Al alma. Donde hay música rítmica, sea donde sea, aún en la iglesia, la música que enfatiza el ritmo, aún en la iglesia, habrá abundancia de drogas, violencia, inmoralidad, alcohol, orgullo, porque ha ganado sobre los cuerpos. Con razón Jesús dijo en San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, ¿qué dijo? La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo debe de ser entonces la adoración que damos? Debe ser dada en espíritu y en verdad. Cantar la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? Yo les he dado tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Quiero terminar ya porque creo que ya están cansados. Espero que haya quedado claro cuál es la adoración que el Señor espera. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Al grupo de Caín o al grupo de Abel? ¿A qué grupo pertenecemos? Que Dios nos ayude, que nos dé su gracia. Pongámonos en pie, por favor. Somos la circuncisión que adora en espíritu y en verdad. Eso no significa que ese vamos a cantar, no. Es su presencia. Es su presencia la que nos va a cambiar. Fíjese que Saúl, él reconocía la unción que había en la música que tocaba David.
Cuando David tocaba, se tranquilizaba. Y yo alabo al Señor y le doy la gloria y la alabanza al Señor, porque esa música que cantamos en nuestras iglesias es la música que nos va liberando. Y por esa misma razón casi no hay endemoniados en nuestras congregaciones. El demonio dice: no, esto no lo aguanto yo, mejor me voy. Y se va. Sí. Qué precioso. Hemos tenido experiencias, no se las voy a contar hoy, pero tuvimos experiencias anteriores en una iglesia donde estuve antes de estar en Ministerios Hebrón. Comenzábamos a introducir la música hebronita a esa iglesia, y el Señor liberó a mucha gente, porque es la música que lo atrae a Él. Que el Señor abra nuestros ojos y pongamos nuestros ojos en Cristo. Cantemos ese canto. Pon tus luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo. Sí, Señor, y lo terrenal, a la luz del glorioso Señor. Una vez más, digámosle: pon tus ojos contempla su y lo disipa lo terrenal, Señor. Oh, disipa lo terrenal, por favor, Señor, del glorioso Señor. Y lo terrenal, y lo terrenal se disipa. Señor, Abel te conoció porque tenía comunión contigo, Señor. Tú le revelaste a Abel la adoración que tú querías, porque Abel tenía intimidad contigo, Señor. Oh, gracias, Jehová, gracias, mi Dios. Enséñanos y ayúdanos a perseverar
en ellos, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor. Por favor, Señor.